Y yo tengo que decir que en esta mañana Dios movió el corazón de Leslie, el corazón de adoración para escoger los cánticos de hoy, y todo lo ha alineado con la palabra que vamos a traer. Así que en la vida del cristiano eso no son casualidades, eso es el plan de Dios, y uno tiene que afinar sus oídos. Pero antes de yo traer la expresión de que la reflexión de esta mañana, yo tengo necesidad de contarles a ustedes una experiencia que yo tuve ayer y que me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas, y cuando eso me pasa es para que yo la comparta. Y la he compartido con uno que otro, pero yo quiero que la iglesia la sepa. Ayer fue el retiro nuestro de la junta de la iglesia. Un retiro que tenía dos partes. Una área donde estábamos discutiendo o presentando y discutiendo el plan de trabajo, el plan estratégico para los próximos 5 años de esta congregación. Un ejercicio que no hacíamos y que decidimos hacerlo a tono con todo lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y cómo la iglesia se está moviendo dentro de este ambiente. Y fue muy interesante esa primera parte. Pues el insumo de los presidentes de ministerios, las aportaciones de ellos, sus comentarios, sus preocupaciones, y que ellos supieran las mías, ¿no? Porque era de dos vías. Y la segunda parte fue la parte espiritual, porque no podemos dejar el retiro en esa parte administrativa nada más, ¿verdad? Así que también nosotros, la junta de la iglesia, necesita que se nos ministre, que oren, ¿verdad? Saber que estamos acompañados en todo el proceso. En la primera parte yo les pedí a Idi que hiciera un devocional. Y uno de los cánticos, el último cántico que Idi trajo fue: Te daré lo mejor de mi vida. Y nos mandó a ponernos a todos de pie y que adoráramos a Dios, que cantáramos, ¿verdad? No por cantar, sino entendiendo la letra de lo que estábamos cantando. Yo estaba proyectando la letra y estaba sentada con mi cabeza baja, pero pendiente a pasar la letra que correspondía. Ahora entiendo los de proyección. Pero querer es poder. De momento, el Señor me llevó a mirar, a levantar la cabeza y mirar. Y yo vi a José, que usted sabe que no se pierde nada aquí, porque él pertenece a todos los ministerios y a la junta de la iglesia también. De momento yo vi a José, que estaba sentado atrás, salir de su silla y pararse en el frente como hace él. ¡Ay! Y la voz de Dios que me dijo: me está dando su mejor adoración. ¿Y tú? Y yo no tuve de otra que bajar mi cabeza y se me salieron las lágrimas, porque ¿qué iba a hacer? Dios quiere entrar a esta iglesia en una dimensión nueva, que no es emocional, es racional. Yo no me bebí ni la azul, ni la verde, ni la colorada. Yo estaba clarita en mis 5 sentidos. Yo no estoy loca. Yo sentí la voz de Dios en mi corazón. Y Dios quiere que entremos en esta nueva dimensión, pero creando conciencia, con la razón, no con la emoción, porque lo emocional pasa, dura un chin. Lo que usted entiende con su razón y reconoce que es Dios en su corazón y en su vida, permanece. Y es lo que necesitamos para enfrentar las crisis. Es lo que necesitamos para enfrentar nuestras circunstancias difíciles. Es lo que necesitamos hasta para gozarnos. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Así que yo le invito a cada culto que usted venga. Es más, a cada reunión que usted venga. Afine sus sentidos para que escuche la voz de Dios. Amén. Invito una palabra de oración. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el mismo de ayer y de hoy, y serás también el de mañana. El Dios que habla, el Dios que ministra, el Dios que a través de la palabra traza camino. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú hables a tu pueblo, que de la misma manera que hablaste a mi vida y que me llevaste a fijarme en tu palabra y a entenderla de la manera en que la voy a traer,
así tú hagas con tu pueblo en esta mañana. Que me quites a mí, te pongas tú. Yo soy un instrumento tuyo. Aquí el que trae la palabra eres tú, Señor. Ministra los corazones de cada uno y que podamos entender cuál es el camino que tú quieres que nosotros tomemos como iglesia, como hijos e hijas tuyas. A ti daremos la gloria y la honra porque tú eres el único que la merece. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todavía estoy malita de la garganta, así que me excusa si me oye toser. Tuve la oportunidad, mi sermón se titula Renovando el Corazón. Tuve la oportunidad de escuchar la predicación de mi hermano Sammy el domingo pasado. Y lo felicité el martes y lo vuelvo a felicitar por tan magnífica exposición de la palabra. Todo el que yo preguntaba me decía, muchacho, estuvo brutal. Y obviamente yo le iba a escuchar, ¿no? Yo cuando no estoy aquí, escucho a quien yo dejo, porque eso es importante para mí como pastora. Y Sammy culminaba su predicación haciendo un recuento en base a los ejemplos bíblicos que él trajo en esa mañana y a aquellas cosas que debemos hacer como muestra de nuestro amor por el prójimo y de qué cosas debemos cuidar de nuestra vida para no dejar de hacer lo que debemos de hacer. Y traía ejemplos, ¿verdad? Experiencias de él vividas aquí en la iglesia. No solamente no se quedó en los ejemplos bíblicos de Jesús, sino que trajo ejemplos de los cuales él ha sido testimonio. Sus ejemplos y sus recomendaciones fueron muy atinadas para los momentos en que vivimos. Releyendo el pasaje que Sammy utilizó, que es el pasaje que está puesto en el afiche, que es la base bíblica del tema de nuestra convención de los discípulos de Cristo este año, releyéndolo, llamó la atención a mi vista un pasaje, un verso de ese pasaje. Y es sobre ese verso que yo voy a reflexionar en esta mañana, porque me parecía bien simple, me parecía como que bien dado, pero la verdad es que no es así, porque amar como Cristo parece simple, pero no lo es. No lo es. Nosotros, no, porque tenemos que amar como Cristo. Ajá. Jeje. Sí, Pepe. No lo es. El verso 18 es el último verso de ese pasaje. Mire cómo dice, y lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Eso es lo que dice ese verso bíblico. Y donde yo me detuve fue en la última parte, en que yo tengo que amar con hechos y de verdad. Y de eso es que yo quiero compartir contigo mi reflexión. El amar como ama Cristo, como bien dijo Sammy en su predicación del domingo pasado, conlleva el imitar la conducta de Cristo, definitivamente. Imitar sus palabras, su conducta, sus acciones, las cuales él compartió con 3 ejemplos que les trajo y que ciertamente nos dejaban ver cuál era la dinámica de Jesús con su prójimo en diversas circunstancias. Pero el verso 18 le da a todo esto que Sammy trajo una connotación muy particular. Nos da un mandato, es lo primero, es una orden de cómo hay que hacerlo. Pues Sammy traía ejemplos de qué cosas son amar a Cristo, ¿verdad? Y qué cosas dentro de la iglesia y cómo Jesús mostró ese amor en circunstancias diferentes, y de hecho mencionó también en algún momento cómo había que trabajar todas estas cosas. Pero yo quiero ser un poquito más incisiva en esta mañana. Ese verso 18 nos da el mandato de cómo hay que hacerlo, de cómo hay que manifestar el amor como Cristo hacia nuestro prójimo, sencillamente de cómo se ama como Cristo en hecho y verdad. En hecho y verdad. Veamos primero el significado de estas dos palabras. De hecho implica un acto
Y significa algo que la gente hace o provoca que sucede. Es algo que pasa. Es algo que usted hace o provoca. Eso es un hecho. No lo pierda de vista esta definición. Y verdad es una cualidad. Es una cualidad. Y es, dice el diccionario, que es la conformidad con la actualidad o con la realidad. En otras palabras, para que lo entienda bien, es aquello que es genuino y que es real. Así que el Señor nos está diciendo de una manera bien simple que cuando amemos como Cristo, lo hagamos provocando a hacer algo que sea genuino y que sea real. Eso es lo que nos está diciendo. Primero de Corintios 13:7, en términos de verdad implica, dice ese pasaje que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esa es la verdad del amor. Esa es la cualidad del amor, aunque usted no lo crea. Y la verdad es que ni tú ni yo, todo lo aguantamos, todo lo soportamos, todo lo disculpamos. Y el que me diga que lo hace, más vale que venga al altar y se arrepienta. Honestamente. Porque aunque lo intentamos, y debe ser nuestro diario vivir, intentar vivir de esa manera, lo cierto es que se nos hace bien difícil. Muchas veces porque nuestro prójimo nos provoca a no hacerlo. Pero el reto tuyo y mío, y del cual yo quiero que tú cobres conciencia en esta mañana, es de que tú tienes que caminar con la conciencia de que esa manifestación del amor hacia nuestro prójimo se tiene que dar de verdad y de hecho, genuino, real y con cosas que sucedan. Así que el amar como Cristo es una frase que implica acción y que implica que seamos genuinos. Yo le decía a la Junta ayer, para que ustedes entiendan lo que quiero decir, que el trabajo de los ministerios no es para llenar un informe, ¿verdad? Que aquí no se premia al que más actividades haga. ¿Sabe que hay sitios que es así? En los trabajos, mientras más cosas tú haces, pues más puntos tú ganas y te pueden subir el salario. De igual manera te pueden votar, porque entonces estás sobrecualificada. Pero en la iglesia no se trata de cuántas actividades haga para al final del año decir, chacho, el Ministerio de Familia fue el que se votó haciendo actividades. Aquí eso no funciona. Así que el que tú ames como Cristo no implica cantidad necesariamente, sino calidad. Sino que sea genuino, que sea real, que de verdad te nazca del corazón, aunque te cueste. Eso está difícil. Eso está difícil. El mismo verso nos da lo contrario de estas dos palabras. Y mírelo para que usted lo vea. Y no me lo quite, me lo dejas ahí puestecito. El mismo verso da lo contrario de lo que significan estas dos palabras. Lo opuesto, de hecho, es de palabra. Y de palabra implica de aquí para afuera. Mire, de la boquita, de los labios para afuera. Yo no tengo mucho, pero de aquí para afuera. Y lo que usted dice de aquí para afuera no está aquí necesariamente. ¿Es o no es? Lo que es genuino y lo que es real sale de aquí. Así que lo contrario dice el verso de la palabra de hecho es de palabra, que no implica acción, que no implica algo para hacer. Eso es como cuando hay un pasaje en la Biblia, una parábola, ahora me viene a la mente, no la tengo muy clara, pero yo sé que hay una parábola, que Jesús cuestiona, ¿verdad? Que quién es mejor, el hijo que dice voy y no va, o el que dice no voy y va. Gente, aquí, no aquí en la iglesia, en la vida de cristiano, basado en ese pasaje, no sirve el de boca. De nada diga que usted lo va a hacer
y no lo haga. De nada diga que usted disculpa, perdona, sí, yo, y no lo hace. El pasaje lo que nos dice es que lo tiene que hacer. Que si lo va a hacer, lo tiene que hacer. Y que lo haga genuino, real, de corazón. Y dice que lo opuesto de verdad es de lengua. Y yo decía, de lengua, de lengua. La Biblia dice que el Señor decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque también dice la Biblia que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y tú y yo tenemos que reevaluar nuestra vida de cristianos. Tú y yo tenemos que reevaluar nuestra ejecutoria como creyentes. Tú y yo tenemos que reevaluar el amar como Cristo. Si lo estamos haciendo de lengua y de palabra, que es de aquí para afuera nada más, o si realmente lo estamos haciendo con el corazón, y porque sencillamente eso es parte de lo que el Señor nos dice que hagamos en obediencia. Y la obediencia trae bendición, dice la palabra. Esto me llevó a pensar que el amar como Cristo de esta manera conlleva un cambio de adentro hacia afuera. Conlleva el experimentar la transformación de un corazón normal y común a uno renovado y transformado. Y esa es la bendición del Evangelio. Por eso es que ya no somos que ahora somos, una nueva criatura, donde lo viejo que había dentro de nosotros queda atrás y somos nuevos en Cristo. Y el nuevo implica una transformación. Quiere decir que yo no soy igual. Oiga, y eso no quiere decir que yo voy a dejar de ser linda como soy. Eso quiere decir que dentro de mí algo tiene que cambiar cuando yo recibo a Jesucristo como Salvador. Y ese algo lo produce el amor de Cristo en mi vida. Ese amor que me tiene que llevar a reflejar el amor hacia mi vecino, hacia mi prójimo, pero de manera genuina. Y yo fui bien confrontada con esto. Y usted sabe que yo me tiro al medio, yo no tengo problemas con eso. Porque el Espíritu a mí me redarguye y yo le doy gloria a Dios que me redarguye porque me hace mejor. Y me hace saber que Dios me ama. Si el día que Dios me deje de hablar, yo me tengo que preocupar. Yo me tengo que preocupar. Pero yo tengo problemas serios y los que me han visto quizás actuando se preguntarán por qué soy así. Con las personas de ambulantes que vienen aquí a pedir dinero. Y yo fui confrontada con eso mientras yo escribía. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, no, tú no puedes estar aquí, tienes que irte. Tienes que irte, en la iglesia no se pide chavo. Esa soy yo. Que no lo hago con mala intención. Estoy tratando de proteger a muchas viejitas que abren las carteras sin pensar nada. Pero aquel que no tiene a Cristo en su corazón está mirando otras cosas. ¿Verdad? Yo no me estoy justificando, pero yo tengo una razón de ser así. Aparte de que yo conviví con un adicto a droga mucho tiempo y yo sé. Todos los embustes que meten, siempre es o para medicina o para ir a comprar comida. Pero no los lleve a Burger King, mejor dame los chavos. ¿Verdad? Toda esa dinámica yo me la sé de memoria ya. Pero si yo los voy a amar, ojo, como Cristo me amó a mí y como Cristo me dice que ame a mi prójimo, esa no es la manera. Eso es a la pastora. Usted coja lo que le corresponde a usted. Porque con esa actitud yo no le muestro mi amor, ni el amor que Cristo tiene por él, porque sigue siendo un alma de salvación. Sigue siendo un alma de salvación. Y yo me quito el sombrero con los sin techo. Yo he salido una que otra vez con ellos. Como se sientan con toda esa gente, está apestosa, que lleva una semana que no se baña, ni que se ha quitado la misma ropa. Y ellos se sientan y le echan el brazo. Y una noche vi a Clarián con un tipo y le echó el brazo y le secó las lágrimas. Y yo decía, pero
Y yo la miraba y yo decía, pero ¿y Moncho la deja? Oiga, Dios va a mover a unos más que a otros, pero todos estamos llamados a amar de hecho y de verdad. Y si no lo podemos hacer, tenemos que doblar rodillas para que el Señor nos ayude a hacerlo. Porque esa es la linda. No, eso le toca a los cintoiches. Ese es el llamado de Monchi y Clarián. Y así me zapateo yo de que a mí no me toca. Pero ¿y qué de cuando lo veo en la esquina? ¿Qué de cuando lo veo cuando salgo del culto y lo están ahí como el martes, ¿verdad, Gabo? Al lado, con aquella carepena diciendo, ah, no, un chanchito. El martes yo lo traté bien. Más o menos. Sí, no lo mandé a que se fuera, pero sigue siendo un proceso, gente. Pero en la medida en que cobremos conciencia de cómo es que Dios quiere que amemos, y usted tiene que cobrar conciencia de cómo es que Dios quiere que yo ame. Y yo le estoy dando un ejemplo mío, pero hay otras cosas más simples y más sencillas. Sorry que lo voy a tirar al medio lo que estoy pensando. ¿A usted le importaría dejarle su asiento a una persona que llegue aquí? Piénselo, y ahí se lo dejo. Si usted ama en hecho y verdad, usted se para del asiento y le dice, vente aquí. Aunque me tenga que ir al mezaní, que lo odio, porque no se ve, y están los jóvenes allí chachareando todo lo que da. O aunque me tenga que quedar levantado. Qué triste cuando no nos movemos porque perdemos el asiento. Ahí lo dejo. Sigo con mi sermón porque eso no estaba aquí. El amor de palabras simplemente significa hablar de una necesidad. Pero el amor de hecho quiere decir que usted hace algo para suplirla. ¿Cuál hace usted? Ay, esa familia necesita tanto que le lleven una comprita. Pero se quede en eso. Eso es amar como Cristo. Eso es amar de hecho y de verdad. Cuando usted ama de palabra, se queda en hablar. Cuando habla de hecho, usted hace algo. Tal vez piense que por el hecho de que hayas hablado acerca de una necesidad o inclusive orado por la necesidad, ya has cumplido con tu deber. Eso no es lo que dice la palabra. Ese verso, eso no es lo que dice. Tienes que orar, pero también tienes que actuar. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Es muerta. Y si no me equivoco, Sammy también tocó algo de eso. Pero el amor involucra más que palabras. Requiere acciones sacrificadas. Lo que me cuesta. Y yo quiero que mires esta última frase. Sacrificada, que nos cuesten. Y estaba buscando en la vida de David y encontré un pasaje en 2 de Samuel 24:24, el capítulo 24 completo. Dice que cuando David visitó a un jebuseo de nombre Araúna, Dios le había ordenado que lo fuera a ver y que le saliera a comprar la viña. Dios le dijo, vete allí y dile que tú le quieres comprar la viña, la finca, ¿verdad? Entonces David llegó y le dijo, Dios me dijo que viniera a comprarte. Y el tipo le dijo, no, yo te la voy a regalar, yo te la voy a dar. Y David le dijo, no, eso no fue lo que Dios me dijo. Y dice el verso 24, no, insisto en comprarla, no presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. ¿Cuál es la ofrenda tuya? Ay, mis queridos hermanos, es que Dios quiere que lo que le hacemos a otro lo valoremos, y eso solamente ocurre cuando nos cuesta. Cuando nos cuesta esfuerzo, tiempo, dinero, trabajo, bajarnos. Por otro lado, amar de lengua es lo opuesto a amar
en verdad. Y significa de lengua amar hipócritamente. Amar en verdad es amar a una persona de una manera genuina, con el corazón, no solo con la lengua. Porque podemos decir muchas cosas con la lengua que no son ciertas, que no son reales, porque van por un lado contrario a donde van nuestros actos y nuestros hechos. A las personas le trae el amor genuino, pero rechazan la expresión artificial. Y el mundo que no le sirve a Dios está pendiente a esto, para después despellejarte por ahí. Y no a ti, al Evangelio de Jesucristo, que es peor todavía, porque que me despellejen a mí no es nada, pero a Cristo, que no hay razón de ser, y todo por mi mal testimonio. Eso llora ante los ojos de Dios, y eso dista mucho de lo que es amor. Y sorry, ¿verdad? Que está sonando a regaño, pero no es regaño, es amaquear, como me hizo a mí ayer el Señor con José, que a veces lo miramos y lo miramos como si ni existiera. A Jesús le aconteció esto. Los fariseos seguían a Jesús, ¿verdad que sí? A donde quiera que iba. Y decían a veces, de vez en cuando decían una cosita, pero mire, de la boquita para afuera. De hecho, se supone que los fariseos eran los religiosos de la época, los que tenían que dar el ejemplo, los que tenían que mostrar el amor. ¿Y cómo les llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Ay, yo no quisiera que el Señor me dijera así a mí. A mí me gustaría que me dijera: ven, buen servo y fiel, que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Qué triste sería que me dijera: vente, sepulcro blanqueado, que necesitas que yo te eche aceite. O te pinte, ¿verdad? Te pinte de nuevo. Qué triste sería. Lucas 15:1 dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Todo porque Jesús amaba de verdad, porque era genuino, porque no era hipócrita como los religiosos de la época. Y eso es amor como Cristo. El Señor no le pasaba la mano al pecado, también lo trajo Sammy. No le pasaba la mano al pecado, pero no mandaba al pecador para las pailas del infierno. Y lo que salía de su boca cuando le decía: arrepiéntete, vete y no peques más, lo hacía de corazón, porque lo que quería era que se salvara. Y a veces hay gente que necesita que usted haga algo, que usted tenga una acción de amor sobre ellos, para ellos poder ver el amor de Dios en ellos, y así vienen a los pies de Cristo. Pero a veces, como yo muchas veces he pensado con los que están en la calle, muchachos, eso no lo cambia a nadie. Y le quitamos todas posibilidades, usted le está quitando las posibilidades al poder de Dios. Ojo, ojo, ojo. Así que la reflexión siguió y me llevó a preguntarme: ¿y cómo renuevo mi corazón de manera tal que yo pueda amar como Cristo? De hecho y de verdad. ¿Cómo lo renuevo? Orando, porque todos lo resolvemos orando. Pero esto conlleva algo más. Y fue inevitable no pensar y que no viniera a mi mente el famoso pasaje del corazón de piedra de Ezequiel. ¿Sabes? Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Y fui y busqué. Y cuando caí en el capítulo 11 del libro de Ezequiel, encontré la respuesta de cómo es que se hace. Dice el verso 12. El pueblo de Israel vivía de una manera muy particular. El verso 12 dice que Jehová le dijo al pueblo, porque capítulo 11, verso 12, dice: porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que los rodean, ustedes han hecho. O sea, que ellos andaban de espalda a Dios, que ellos se contaminaron. En vez de unirse ellos a ti, ellos se unieron a ellos. ¿Verdad? A muchos de nosotros nos pasa esto. Y quizás usted me puede argumentar a base de ese pasaje: pero este pueblo era malo,
Y este pueblo levantaba ídolos. Y este pueblo hacía lo que el mundo hacía, y yo estoy en la iglesia. Usted me puede argumentar eso, y es válido. Pero el no hacer la voluntad de Dios es andar de espalda a Él. El no amar como Cristo de hecho y de verdad es andar de espalda al Señor. Porque estamos en desobediencia, porque estamos haciendo lo que no debemos hacer, porque no estamos imitando a Cristo. A aquel pueblo, Dios les señaló que tenía un corazón endurecido. Y el verso 17, mire cómo dice de ese capítulo 11. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Es que la manera de transformar el corazón es dejando que Dios cambie tu corazón, poniendo uno nuevo y llenándolo de un espíritu nuevo. Eso no es 1, 2 y 3. Si eso fuera tan fácil, el evangelio fuera bien chévere. Y dice: y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Iglesia, nos es necesario que nuestros corazones sean transformados a través de la renovación del Espíritu en nosotros para poder obrar en el amor de como Cristo ama, en hecho y de verdad, con nosotros mismos, con nuestro prójimo. Que les recuerdo, como dijo Sammy, que no es solamente el hermano que está sentado en el banco de la iglesia, sino aquel que está en la calle también. Así que la única manera de usted actuar así, si le está haciendo difícil, si no lo está haciendo todo el tiempo, es dejando y pidiéndole al Señor que renueve su espíritu en usted. Y que ese espíritu cambie y transforme su corazón. Para usted poder sentir el amor de Dios de una manera muy particular y obrar en hecho y en verdad. Y entonces veremos la bendición. Pero nosotros queremos que Dios nos bendiga sin nosotros hacer sacrificio. Se me ocurrió pensar, y creo que no me equivoco, que endurecer el corazón es una decisión. Y que permitir que Dios a través de ese espíritu nos cambie y lo transforme, también es una decisión. ¿Y sabe por qué es una decisión que su corazón se endurezca? Porque usted permite que pensamientos y sentimientos se alberguen en su mente y en su corazón. Y cuando usted viene a ver, se podrá estar muriendo su hermano al lado, pero a ese yo no le doy ni un vaso de agua. Pero, aleluya, aleluya. Ahora soy cantante. Y Dios te dice: hay alabanzas que no llegan al cielo, porque tú tienes que amar como te dejó el ejemplo mi hijo. Y tienes que amar de hecho y de verdad, con el corazón y con tus actos. Se te hace difícil amar, se nos hace difícil amar. Y te invito a que lo hagas. David, cuando pecó y se apartó de Dios y le dio la espalda a Dios, tuvo que irse de rodillas y le dijo en el Salmo 51: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu recto dentro de mí. Esa tiene que ser nuestra oración. David lo hizo por pecado, tú y yo lo hacemos porque queremos imitar a Cristo, para ser mejores cada día. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo cada día seamos mejores, que nos parezcamos más a Él. Qué orgullo sentimos, ¿verdad? Cuando vamos con nuestros hijos y nos dicen: ay, ellos son igualitos a ti. Cuando yo ando con mi nieta, pues yo tengo problemas serios, ¿verdad? Porque mi nieta es rubia y yo con este color que tengo. Pero qué lindo cuando te dicen: chacho, si es igualito a ti, tú, ese amor de padre se te sale para afuera. Y si son buenos, mejor todavía, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted cree que se sentirá el Señor de que digan que usted es un hijo de Dios y que usted se parece a Él? ¿Se parece? ¿Se parece?
Jóvenes, ¿se parecen ustedes al Señor? Hoy, ese es mi llamado, a que si se te hace difícil practicar el amor y amar como Cristo con tu prójimo de corazón, de hecho y de verdad, y sobre todo en aquel que no te ha hecho bien, porque a veces amar así al que me hace bien es bien fácil, pero aquel que me ha puesto la puñalada. Yo tuve la oportunidad esta semana, de eso voy a hablar ahorita, de hacer una visita al hospital en un cuadro muy delicado de salud, y el esposo de la paciente en una parte conmigo, yo pregunté si los papás habían ido, porque me consta que hay una relación, ¿verdad?, que no ha sido la mejor durante años. Y él me dijo, estuvieron aquí, y en medio de este cuadro, me dijo él, Dios me hizo sentir que yo tenía que pedir perdón y perdonarlo. Óigame, eso es amar como Cristo. Él sintió, nosotros sentimos, pero de eso a hacerlo es otra cosa. ¿Es o no es? Y me dijo, y yo dije, vamos a orar. Me dijo, yo le pedí perdón delante de todo el mundo. ¿Y sabe lo otro que hice, pastora? Y yo dije, ¿qué? Le agajé la mano cuando fuimos a orar. ¿Usted está dispuesto a agajarle la mano al enemigo? ¿Al que le ha hecho daño? ¿Al que ha hablado de usted? ¿Al que le ha quitado? ¿El que se ha beneficiado de mala manera de usted? ¿El que le ha hecho daño a usted o a uno de los suyos? Porque nosotros seguimos arrastrando lo nuestro, y Dios libre que le haga algo a nuestros hijos, y yo me incluyo ahí. Eso es una naturaleza humana. Gigi Ávila decía que a la semana de haberle matado a su hija, aquel hombre, él fue a la cárcel a decirle, yo te perdono. Y usted dice, diantre, tremendo hombre de Dios, pero es que tú y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres de Dios. Hay que clamar delante de la presencia de Dios por la renovación de un corazón nuevo. No mañana ni pasado, hoy. Porque te es necesario quitar el corazón de piedra por uno renovado, por un espíritu nuevo, por un espíritu de amor del cual Jesús nos dio ejemplo en la cruz. Oiga, y venía a la mente el pasaje. Yo estuve viendo muchos videos de música esta semana de la película de Mel Gibson, que han hecho canciones teniendo partes de esas películas de background en las canciones, y había visto 2 o 3, y vino a mi mente el pasaje de la cruz de Cristo, y yo decía, diantre, si yo llego a ser Cristo y me dan un poquito de aliento, de fuerzas para decir algo, ¿usted se cree que a mí se me hubiese ocurrido decir, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen? Honestamente, qué difícil se nos hace eso cuando hemos sido dañados y lastimados. Pero el ejemplo nos lo dio el Señor en la cruz al pronunciar esas palabras contra aquellos que le hacían mal, contra aquellos que lo vituperaban, que lo dañaban físicamente, que dudaban de quién era Él. Y Él simplemente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mejor expresión de amor que yo he escuchado, y que me toca y me trastoca cada vez que yo pienso en ella, porque me perdonó también a mí. Porque yo era pecadora, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, y yo caí en esos. Gloria a Dios que yo he sido redimida por la sangre de Cristo, pero todavía batallo con muchas cosas aquí en la tierra. Allí pudo haber enviado al infierno a todos aquellos que le hacían mal, pero Él optó por amarlos y perdonarlos de corazón, de verdad, de hecho, no solamente de palabra. Y el hecho era que Él moría por ellos, para que ellos tuvieran una oportunidad de vida también. Amar como Cristo es entrar en esa dimensión de transformación de adentro hacia afuera que nos lleva a amar y a perdonar. Es aquello que nos mueve a hacer y decir
lo que es con y en amor, y sirviendo, adorando, alabando y en gratitud a mi prójimo como si fuera a mí mismo. Y el llamado de esta mañana a examinarnos y ver si realmente tú y yo amamos de hecho o de verdad, o decimos que amamos para llenar cuotas. En el Señor no valen las cuotas. Nuestra vida tiene que ser una vida genuina. Tiene que ser una vida de acción que implique amar como Cristo amó, en servicio, en misericordia, en hechos y en palabras. Que cuando usted le diga a alguien yo te perdono, de verdad salga de corazón. Que cuando usted extienda la mano para ayudar a aquel, de verdad usted sienta la satisfacción como si fuera el mismo Señor levantándolo. Que cuando usted pueda abrir los espacios para bendecir a otros de la manera que sea, usted sabe que se lo está haciendo al mismo Señor, porque la palabra dice que por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Ese es nuestro llamado. Pero es necesario renovar nuestro corazón. Es necesario dejar que Dios renueve su espíritu en nosotros. Y yo voy a hacer 2 llamados. Y le voy a pedir adoración. Ingrid, me vas a cantar la primera estrofa y el coro por lo menos, de lo que cantaste en adoración, de Cúbreme. Y mire, yo tengo que hacer un llamado a salvación. Porque a lo mejor tú estás aquí y tú no conoces a Cristo. Porque a lo mejor tú estás aquí y tú andas buscando, porque dentro de tus circunstancias de vida ya no encuentras qué puertas más tocar. Ya no encuentras qué más hacer para sentir paz, para tener esperanza, para simplemente vivir. Si tú te sientes así, llegaste al sitio indicado. Si tú te sientes así, estás en el lugar perfecto. Y no es casualidad. Dios te trajo. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Es abrir tu corazón y decirle al Señor, yo te voy a dar una oportunidad, Dios. Yo quiero que tú entres a mi vida y me des de ese amor. Y me permitas experimentar ese amor para poder caminar y seguir hacia adelante. Yo estoy teniendo unas experiencias con Dios muy particulares. No como yo estoy acostumbrada a tenerlas, sino de otra manera, muy particular. Y Dios me hace saber que yo tengo que ser mejor cada día. No es que yo sea mala, pero yo debo procurar ser mejor conmigo, con los míos, con mi prójimo, que no son ustedes nada más, son todos los que están alrededor de mí. Y qué bueno es servirle a un Dios que lo que quiere es que tú seas mejor. Qué bueno es servirle a un Dios que se ocupa y se preocupa para que tú seas mejor. Ese es el Dios que yo te ofrezco en esta mañana, que no es exclusivo para mí. Él murió también por ti. Y si en esta mañana hay alguna persona que necesita venir a los pies de Cristo, que necesita darle una oportunidad al Señor en su vida, este es el momento. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano. Si aquí hay alguien que necesita reconciliar su vida con Dios, porque ha vivido por el camino paralelo a Dios, pero no con Dios, esta es la mañana de reconciliar su vida también. Y simplemente levantando su mano. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Habrá alguien que necesite esa oración? Que simplemente levantando su mano diga, yo necesito, yo quiero. Yo necesito dar una oportunidad porque ya no sé ni para dónde voy ni qué voy a hacer. Dios aclara nuestra mente y le da sentido a nuestra vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesite esa oración? Permite al Señor que podamos tener oportunidades iguales. Y le hago saber a la iglesia que en todos mis cultos, mientras yo sea la que predique, yo voy a ser llamados a salvación, aunque no haya ni una sola visita. Porque a veces nos resbalamos sentados en los bancos de la iglesia
Y necesitamos reconciliar nuestra vida con Dios. Permita del Señor que usted pueda un día, si no está reconciliado, darle la oportunidad al Dios del cielo. El otro llamado que quiero hacer, mientras adoración va a cantar este cántico, yo te voy a invitar a que si tú necesitas que Dios renueve tu corazón, y renovar el corazón no quiere decir que estás en pecado, ¿sabes? Renovar el corazón es reconocer que hay cosas que tú tienes que mejorar, que hay cosas que hay que cambiar, porque no llegas todavía a la estatura de Cristo. La Biblia dice que el Señor crecía en sabiduría. Sabiduría, ¿cómo era que decía? Gracia. ¿A quién sabe? ¿Ah? Estatura. Tú y yo tenemos que crecer. Y para crecer se necesita renovar el Espíritu de Dios en nosotros. Si tú tienes necesidad de venir delante de Dios y decirle como empieza esa canción: vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame. Pues este llamado es para ti. Y eres tú y Dios.